Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les saluda aquí la licenciada en Derecho Vanessa Sánchez Sosa y el día de hoy, en nuestro capítulo número 2 de nuestro podcast, hablaremos de un tema súper importante que es la psicología delictiva. Y junto con mis compañeros del despacho Ius Pretium, que son la licenciada en Derecho Ivette Villagómez y el licenciado en Derecho Axel Espinosa, abordaremos este tema de manera profunda y su importancia con el derecho. Haciendo una breve introducción a este tema, a nosotros los abogados nos ayuda para comprender el comportamiento y estado mental de los sujetos activos en la delincuencia. También nos ayuda a participar en cuestiones de política social relacionadas con el crimen y la justicia penal. Bueno, pues el objetivo principal de la psicología criminal es estudiar los pensamientos, emociones y acciones de los delincuentes. Su misión no es otra que la de averiguar cómo piensan estas personas, cuáles son sus motivos y por qué cometen delitos. En una sociedad que sea saludable, las personas pueden prosperar y sentirse seguras. Esto implica la posibilidad de rehabilitación de los delincuentes y esto ayuda en gran medida a la psicología criminal, con una gran cantidad de factores a tener en cuenta, como por ejemplo la cultura, la educación y el estado de salud mental de un individuo. Este campo es difícil de precisar, sin embargo, se observan algunas tendencias generales entre los delincuentes que pueden ser útiles para comprender sus procesos de pensamiento. Sin nada más que agregar, les doy la pauta a mis compañeros para que aborden este tema a mayor profundidad. ¿Qué tal? Como bien lo comentó la licenciada Sosa, el día de hoy les hablaremos sobre la psicología delictiva. Pero para esto quiero que recordemos o tengamos en mente el concepto de lo que es psicología y lo que es un delito. De entrada sabemos que la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, que obviamente pues es muy amplia para su estudio y aplicación y se divide en dos vertientes, que es la psicología básica y la psicología aplicada. En caso de delito con fundamento legal del artículo 7º del Código Penal Federal de la Ciudad de México, nos menciona que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Es decir, que es una acción típica, antijurídica, que puede ser sometida a una sanción penal. Y claro, a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Ahora bien, ya que tenemos en mente eso, la psicología de la delincuencia es un campo multidisciplinario que pues se centra en comprender las causas, el desarrollo y claro la prevención del comportamiento delictivo. Explora una amplia gama de factores que puede influir en por qué algunas personas se involucran en actividades criminales. Estos factores pueden incluir aspectos biológicos como la genética y el funcionamiento del cerebro, así como factores psicológicos como la personalidad, lo que es el desarrollo emocional, las experiencias traumáticas que pues en algún momento de nuestras vidas llegan a suceder. También considera factores sociales como la influencia del entorno familiar, la comunidad y la cultura y pues el círculo que nos rodea. Ahora bien, claro que comprender la psicología de la delincuencia es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de prevención e intervención en el sistema de justicia penal. Ahora bien, en México, en la Ciudad de México, y en programas de rehabilitación. Y bueno, exploraremos algunas teorías psicológicas más prominentes que intentan explicar por qué algunas personas se involucran en actividades delictivas, como bien lo comentábamos. Una de las teorías más conocidas es la teoría del aprendizaje social,
propuesta por Albert Bandura. Esta teoría sugiere que la delincuencia pueda ser aprendida a través de la observación y la imitación de modelos criminales en el entorno social de, pues claro, de una persona. Los individuos pueden verse influenciados por amigos, familiares o figuras de los medios de comunicación que exhiben comportamientos delictivos, lo que, claro, puede llevarlos a participar en actividades criminales ellos mismos, como bien se comentaba desde un principio. Otra teoría que me parece importante es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, que postula que el desarrollo moral de una persona influye en su propensión a cometer delitos. Según Kohlberg, las personas pasan por diferentes etapas de desarrollo moral y aquellos que no han alcanzado un nivel moral maduro pueden ser más propensos a participar en comportamientos delictivos. Pasando a otra, la teoría del apego de John Bowlby también ofrece una perspectiva interesante sobre la psicología de la delincuencia, pues él sugiere que los vínculos emocionales seguros entre un niño y sus cuidadores son cruciales para el desarrollo emocional saludable. Cuando estos vínculos no se forman adecuadamente en la infancia, los individuos pueden experimentar dificultades para regular sus emociones y pues relacionarse de manera saludable con los demás, lo que aumenta un riesgo de involucrarse en actividades delictivas para satisfacer pues las necesidades emocionales. Además, la teoría de la personalidad antisocial de la psicopatía es relevante para comprender la delincuencia. Los psicópatas muestran rasgos de falta de empatía, irresponsabilidad y comportamiento impulsivo, lo que los hace más propensos a cometer actos delictivos sin sentir remordimientos, como bien es el caso de algunos criminales tanto de México como extranjeros, que en el momento en el que se les cuestionaba el por qué su cometido, tranquilamente podían responder que porque les causaba satisfacción, no sé, porque le gustaba ver a la víctima sufrir, llorar, incluso pidiendo perdón, ese tipo de cosas. Y más que nada a esto es a lo que se refiere la teoría de la personalidad antisocial. Tomando la parte de delitos, el Código Penal de la Ciudad de México contiene una lista exhaustiva de delitos, o bien se lo puede conocer como catálogo, y algunos de los cuales incluyen lo que es el homicidio, lesiones, robo, extorsión, fraude, abuso sexual, violación, secuestro, delitos contra la salud, que bueno, va relacionado con drogas, violencia familiar, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad y seguridad sexuales, delitos contra la paz pública. Esto que les estoy comentando solamente es un breve resumen y no incluye todos los delitos contemplados en el Código Penal de la Ciudad de México. Cada delito tiene sus propios elementos y penas específicas establecidas en la legislación correspondiente. Para ello, pues es necesario, claro, uno como ciudadano conocer nuestras leyes. Es por ello que si necesitas información más detallada, conocer más, leer más, conocer más sobre un delito en particular o en general, te recomendaría consultar, pues claro, la agenda penal de la Ciudad de México, donde es más como general o abarca pues varias de las leyes, y o si no, pues claro, buscar asesoría legal, y por qué no con nosotros, claro, porque recordemos que este podcast viene originalmente de un despacho jurídico ubicado en la Ciudad de México. Y bueno, siguiendo con el Código Penal federal, bien se sabe que el delito, como les mencionaba anteriormente, es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Para este entonces les voy a explicar qué es acto u omisión, o bien me baso a lo que es pues claro, la agenda penal, el Código Penal.
El acto es el comportamiento humano positivo o negativo que produce un resultado. Positivo será una acción que consiste en una actividad de un hacer, mientras la omisión es una inactividad, es cuando la ley espera una conducta de un individuo y éste deje de hacerla. Ahora bien, con fundamento legal, el artículo 8 del Código Penal Federal dice que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden ser realizadas dolosa o culposamente. Nos seguimos con el artículo 9, el cual nos comenta que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Y la obra culposamente es aquel que produce el resultado típico que no previo, siendo previsible, o previo confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. ¿Por qué lo enfoco en la agenda penal o en el Código Federal? Porque es importante, como les comentaba, uno como ciudadano, es importante conocer nuestras leyes, es importante saber cómo buscar, es importante tener en cuenta conceptos básicos de las leyes. Y claro que mejor que tenerlos pues fundamentados. Y bueno, para este momento ya sabemos que el papel del psicólogo criminal es crucial para que el delincuente sea debidamente juzgado, el cual su trabajo es investigar las pruebas reunidas y llevar a cabo una exploración psicológica del criminal. La finalidad de su labor es obtener los factores exógenos y endógenos que han originado la ejecución del delito, como bien se les mencionaba al principio. Su trabajo puede aplicarse en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay sectores en los que destaca especialmente la figura de este profesional cualificado, como lo son juzgados, centros penitenciarios y centros sanitarios, donde allí abarcan la realización de entrevistas hacia los criminales y a los testigos, a las víctimas, si es posible, sobre el acto que se ha cometido, aunque en algunas situaciones puede ser un poco difícil por la vulnerabilidad de cómo se encuentran ciertas personas. También la valoración de la imputabilidad de las personas acusadas y su peligrosidad, la definición de medidas para que las víctimas sean menos vulnerables, como se los comentaba, y la determinación de programas de tratamiento para el delincuente y la prevención de esos delitos a través de la elaboración de un perfil criminal. Y es así como la perfilación ha llevado a los expertos a diferenciar entre itinerantes en serie o en masa según la forma en que deciden realizar pues el delito, el número de víctimas o periodo de tiempo en que lo realizan, entre otras características. Pues estos patrones son los que ayudan específicamente a comprender la conducta del criminal y, en el caso de investigaciones abiertas, suponen un gran avance para prevenir la comisión de nuevos actos criminales y de lograr la detención de los responsables. Ahora bien, por último, y algo que sí quiero dejar en claro, es que no hay que confundir la psicología criminal, en este caso delictiva, y la psicología forense, porque si bien son disciplinas relacionadas, pero existen diferencias entre ambas. La psicología criminal busca entender por qué se perpetran los delitos, mientras tanto en la psicología forense se centra en las consecuencias de los mismos en las víctimas. En la psicología criminal se pone el foco en quien perpetra el delito, mientras que la psicología forense sirve también para analizar el estado de las víctimas. En consecuencia, y aunque hay puntos convergentes, no se está hablando de lo mismo, porque claro que como todo, hay diferencias. Sin más que comentar, los dejo con el licenciado Uriel Mendoza. Y para concluir con
el podcast del día de hoy, me gustaría retomar dos puntos muy importantes que los comentó mi compañera, la licenciada Villagómez, que fueron como número 1 los antecedentes al delito y como número 2 la frecuencia de estos antecedentes, que son importantísimos, en especial a nosotros, llevado ya a la práctica de la defensa de las posibles víctimas, ya que todo este conjunto de antecedentes en el juicio nos dota de herramientas para facilitar o para garantizar una defensa óptima para algún posible cliente. Y también a las posibles víctimas las dota de herramientas principalmente ante el juez o ante cualquier autoridad para la imposición de medidas cautelares, ya que en esta parte del proceso el juez escucha al Ministerio Público las causas y en los hechos que fundamenta la petición de dichas medidas. Y en casos de delitos graves, como lo comentó la licenciada Villagómez, es importante que el juez escuche de estos motivos y que la víctima se los comunique respectivamente al Ministerio Público, entendiendo la psicología detrás del delito, para que el juez con estos elementos dicte una medida cautelar acorde a los hechos. Un ejemplo claro de esta está contenido en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que va de la mano al segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Constitución, que dice, y cito, prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que garantiza la comparecencia del imputado en el juicio, la del desarrollo de la investigación y la protección de la víctima o de los testigos que en este caso estén sujetos al proceso. Y para terminar, a nosotros como despacho o consorcio jurídico nos pareció muy interesante, ya que en lo general en toda la sociedad existe un pensamiento erróneo acerca de denunciar o de, por muy pequeña que sea la acción, toda esta genera un antecedente en las principales instituciones públicas. Estos antecedentes nos hacen, y como lo comentaba al principio de esta conclusión, dotar de herramientas al Ministerio Público para que este proceso y la finalidad de este proceso se lleve a cabo, que es la justicia para la víctima, la reparación del daño y el acceso a un proceso justo. Y a nombre de mis compañeras, la licenciada Sosa, la licenciada Villagómez y su servidor, el licenciado Espinosa, somos Ius Pretium, despacho jurídico, agradeciendo una vez más que nos hayan escuchado el día de hoy. Nos vemos en la próxima.